Imaginen que están describiendo un perro a alguien que nunca lo ha visto y le piden que lo dibuje. Algunas cosas las adivinarán correctamente, pero definitivamente no podrán captar los detalles, y es que el diablo siempre está en los detalles. Estoy seguro de que después de la primera vez que ves tras bambalinas de la realidad, te quedan muchas preguntas, y a muchas de ellas la película responde solo con indirectas o simplemente no responde en absoluto. Y estas preguntas surgen no solo entre los espectadores que se encuentran por primera vez con el lore de tras bambalinas, sino también entre aquellos que ya están familiarizados con este universo desde hace tiempo. ¿Qué es exactamente el tras bambalinas en la película? ¿Bajo qué leyes existe y cómo está organizado? ¿Qué son las entidades que lo habitan? ¿Por qué nos muestran una y otra vez la huella de la mano de la doctora Mary Klein en el concreto? ¿Por qué razón la película comienza con escenas donde un obrero está demoliendo una casa? ¿Cómo se relaciona el tema del estado mental de los personajes con todo lo que sucede y realmente está relacionado? Y finalmente la pregunta principal: ¿logró la doctora Mary salir del tras bambalinas? ¿O fue solo una ilusión de salida? ¿O se quedó atrapada en esa realidad alterada? ¿Dónde estoy? No lo sé. Por favor, Phil, ¿dónde estoy? A algunas de estas preguntas se puede responder consultando el lore del universo, pero muchas otras tendrás que responderlas tú mismo, analizando cuidadosamente los detalles y pistas que dejó el director, los cuales es fácil pasar por alto en el primer visionado. Eso es exactamente lo que haremos en este video. Antes de analizar la película en sí, es importante entender una cosa. La película Tras bambalinas de la realidad corresponde realmente al lore de Backrooms, y si es así, ¿a cuál lore exactamente? Resulta que no está completamente solo ahí. Como se sabe, toda la historia de Backrooms comenzó con una sola fotografía publicada en el foro 4chan. Ya hablé de esto con más detalle en el video anterior sobre los Backrooms. La principal característica de Backrooms es que no tiene un solo canon, no es un universo con una sola Biblia oficial, sino más bien un conjunto de varias versiones que compiten entre sí y que en parte se entrelazan. En la versión más temprana y primigenia de Backrooms, todo se sostenía casi exclusivamente en la atmósfera de soledad, ansiedad y la sensación de un espacio que se siente incorrecto. Pero al mismo tiempo, casi no explicaba nada. En el centro siempre estaba esa extraña realidad por sí sola, y nadie realmente se preocupaba por su origen, estructura o reglas. Más tarde, cuando la idea llegó a Reddit, wiki y comunidades de fans, Backrooms comenzó a expandirse rápidamente. La gente empezó a inventar niveles, entidades, clases de peligro, formas de transición, es decir, toda esa estructura enciclopédica que ahora se percibe como el lore principal. Pero la película Tras bambalinas de la realidad no se basa tanto en ese canon ampliado de los fans, sino más bien en la rama autoral de Kane Parsons, porque en realidad, cuando empezó a grabar sus cortometrajes sobre los Backrooms, en esencia, no se puso a profundizar en el canon, sino que decidió crear su propia versión del mundo casi desde cero. Por eso su lore es notablemente diferente de lo que se ha formado en la wiki y en Reddit. Pero como la rama de Kane Parsons resultó ser la más influyente, hoy en día también se puede considerar como una de las versiones canónicas de los Backrooms. Esa misma fue la base para la película. Entonces, ¿qué es exactamente el Backrooms según este lore? En la película, el Backrooms es una dimensión especial que funciona según el principio de la memoria, un sistema que crea copias defectuosas de personas, objetos y espacios. El mismo Parsons lo ha mencionado varias veces en entrevistas, y en la propia película esta idea se expresa directamente. Clark propone una teoría según la cual el Backrooms está compuesto por copias de quienes han entrado ahí, y las entidades humanoides son versiones incompletas y distorsionadas de las personas que permanecen en la memoria del lugar. En algún lugar hay un chico con una camisa de rayas, pero aquí solo lo recuerdan, aunque de manera un poco distorsionada. Aquí inevitablemente viene a la mente el filósofo Jean Baudrillard con su concepto de simulacros. Un simulacro es una copia que con el tiempo ha perdido su conexión con el original y ha comenzado a existir de manera independiente. Una copia de copias, un reflejo de reflejos. Si estás familiarizado con esta idea, entonces sabes de qué hablo. Si no, analicé este concepto con más detalle en el video sobre Tyler Durden de El Club de la Pelea. Y cuando Clark dice que el espacio cada vez recuerda algo, pero lo hace cada vez peor, esto se parece mucho al proceso de nacimiento de esos simulacros. Y mientras más seguido recuerda algo, peor le sale.
Pero aquí surgen varias contradicciones, más bien cosas que a primera vista parecen ilógicas. Ya hemos descubierto que el espacio intenta copiar todo lo que entra en él, pero lo hace con errores porque, según creo, no entiende completamente la naturaleza del objeto. Estoy casi seguro de que así es como sucede. En la película, esto se explica usando el ejemplo de un perro. Imaginen que tienen que dibujar un perro sin haberlo visto nunca, solo escuchando una descripción. Al final, por ejemplo, vemos una copia de la psicoterapeuta Mary Klein, lo cual encaja perfectamente en esta lógica. Pero aquí está la pregunta: ¿de dónde salió la copia de la esposa de Clark en el trasfondo si ella nunca estuvo ahí? Luz, por favor, está bien, lo haré yo mismo. Al final de cuentas, sigue siendo mi casa. ¿De dónde salieron las calles y los edificios? ¿Por qué? Como muestra claramente Clark, la mayoría de las entidades no tienen ni sangre ni sienten dolor. Sin pensamientos, sin dolor, sin ego. Pero la versión gigante del pirata Clark, por alguna razón, sí tiene sangre. A primera vista, todo esto parece contradictorio. Y aquí es precisamente apropiado recordar la trama de la película relacionada con la terapia de Clark. Por lo que dicen las reseñas, a muchos les pareció que precisamente este tema psicológico no era apropiado en la película. Pero en mi opinión, es precisamente este tema el que da respuesta a muchas preguntas. En realidad, la conexión entre los problemas psicológicos del personaje y el propio Jacques Coulisier es bastante obvia. Por lo visto, Jacques Coulisier no solo copia los objetos y personas que llegan ahí, sino que de alguna manera también capta el estado interno de la persona. Es como si mirara en la memoria y sacara a la superficie lo que está profundamente dentro. Por eso vemos ahí a la esposa de Clark. Puede que nunca haya estado en el trasfondo personalmente, pero existe en su conciencia. Eso significa que aparece ahí como una copia distorsionada. Hay muchas pistas como esa en la película. Por ejemplo, al principio, Clark lleva puesta una camiseta que dice Foro Modernista de Diseño Santa Cruz 1970. Quizás sea una referencia a alguna conferencia de arquitectura, exposición de diseño industrial o evento educativo al que él asistió alguna vez. Más adelante, por la conversación con el psicólogo, nos enteramos de que Clark siempre soñó con ser arquitecto. ¿Que no lograste convertirte en arquitecto? Yo soy arquitecto. Además, en la película muestran varias veces sus dibujos y bocetos. Y lo más interesante es que el espacio del trasfondo poco a poco empieza a parecerse a una versión distorsionada de un proyecto arquitectónico. Edificios, calles, construcciones extrañas. Es como si el propio espacio se formara a partir de los pensamientos de Clark. Y mientras más veces regresa ahí, más grande se vuelve ese mundo. Al menos esa es la impresión que da, y eso sin mencionar que ahí literalmente hay versiones deformadas de cosas de su tienda. Por ejemplo, el trono que en la realidad se desmoronó bajo él, en el trasfondo se convierte en un enorme símbolo dorado de poder. Por cierto, sobre por qué el pirata Clark del trasfondo tiene sangre y otras entidades no, mi teoría es que el propio Clark estuvo demasiado tiempo en el trasfondo y de alguna manera el espacio creó una copia suya más realista que ya tenía sangre. En otra escena, Clark le dice al psicólogo que se siente atrapado en su propia vida. Maldita sea, simplemente estoy atascado. Más tarde, esta idea se manifiesta en su negativa a dejar el tras bambalinas. Me gusta estar aquí, como si estuviera justo donde debo estar. Lo mismo sucede con la imagen del Capitán Clark. En realidad, es una fantasía, un papel en el que intenta colocarse a sí mismo. Y es revelador que incluso el propio Clark no entiende del todo quién es en esta fantasía, el sultán o el pirata. ¿Eres como un pirata o un sultán? ¡Cállate! A nivel psicológico, esta mezcla de imágenes recuerda a un sueño masculino compensatorio de libertad y poder, la posibilidad de vivir sin límites, tomar todo lo que se quiera y, finalmente, dejar de sentir la propia debilidad. En la vida real, Clark está pasando por una crisis total. Su matrimonio está destruido, ha perdido el control sobre su vida y las humillaciones se acumulan una tras otra. Y el sueño de convertirse en arquitecto sigue sin cumplirse. Regresemos a esa noche cuando Bárbara se fue de tu lado. El detrás de escena, que como ya vimos, reúne a la persona no solo a partir de imágenes externas, sino también de fragmentos de la memoria, crea un extraño collage de todas sus personalidades al mismo tiempo: el fabricante de muebles, el arquitecto frustrado, el esposo de una vendedora, el sultán y el pirata. También es muy revelador el momento en que el gigante pirata Clark ataca al verdadero Clark. Todo está bien, simplemente así estamos hechos.
porque en realidad Clark ya llevaba mucho tiempo en el camino de la autodestrucción. El alcohol aquí es solo el síntoma más evidente. Un par de botellas de cerveza. ¿Y cuántas son un par? Bueno, fue un día difícil. Tenía que relajarme. Tú siempre te estás relajando. No menos importante es su agresión, que la mayor parte del tiempo existe en un estado reprimido. Hay una escena reveladora en una sesión de psicoterapia, donde Clark de repente pierde el control y se sale de sí mismo. Alguien no quiere levantar su trasero gordo y ayudar. Perdón, no quise hacerlo. Parece que lleva mucho tiempo acumulando enojo por dentro y no es capaz de expresarlo de manera normal. Si los bastidores realmente refleja el estado interno de una persona, no es de extrañar que ahí aparezca una versión agresiva del pirata Clark. Esa imagen se convierte en la encarnación de la furia reprimida que lleva dentro de sí. Por eso el pirata se comporta de manera hostil, ataca a los que lo rodean y al final dirige su agresión contra el propio Clark. Ella dice que no necesitamos cambiar. La ironía es que al final se destruyó a sí mismo en todos los niveles, tanto psicológica como físicamente. En cierto sentido, Clark realmente se devoró a sí mismo. Con Clark ya más o menos lo entendimos, pero también está la psicoterapeuta Mary Klein, y con ella todo también es bastante interesante. Por ejemplo, esa huella de mano en el concreto que nos muestran todo el tiempo. ¿Qué relación tiene con el trasfondo? Para empezar, hay que recordar la escena donde Clark le cuenta por primera vez a Mary sobre el trasfondo. A un edificio de oficinas. Sigues adelante y te das cuenta de que todo esto no tiene ningún sentido. ¿No tienen la sensación de que en ese momento ella parece asustada? Personalmente creo que sí. Y esto tiene una explicación bastante lógica. Varias veces la película nos muestra recuerdos de la infancia de Mary. Escenas con la niña pequeña y su madre. Por ejemplo, en uno de los episodios, el lugar donde están se parece sospechosamente al espacio de los bastidores. Cuando la niña intenta abrir la ventana, su madre la detiene y no le permite asomarse afuera. Mary. Están por todas partes. Más tarde nos muestran que este lugar está definitivamente relacionado con los bastidores. Por eso es muy posible que la historia de Clark le cause miedo, porque según creo, le recuerda una experiencia de la infancia que tal vez toda su vida pensó que era una fantasía o una pesadilla. Hay otro aspecto curioso. Si observas detenidamente las paredes del backstage, puedes notar unas franjas características. Más tarde, cuando nos muestran a la madre de Mary en la clínica psiquiátrica, es ahí donde vemos esos mismos elementos. Por eso se puede suponer que la madre de Mary está de alguna manera relacionada con el backstage y el propio espacio reproduce fragmentos de sus recuerdos, así como antes reproducía los recuerdos de Clark. Es en este contexto que se vuelve más comprensible otra escena al final de la película, cuando aparece una sonrisa apenas perceptible en su rostro. ¿Hablar? Bueno, ya sabe, como dos personas normales. Podríamos haber resuelto todo esto, pero ambos estuvimos ahí. A primera vista, la reacción parece extraña, pero si juntamos todo, se puede hacer otra suposición. Creo que toda su vida, Mary pensó que su madre era una mujer mentalmente enferma que temía cosas que solo existían en su imaginación. Pero en ese momento, de repente se da cuenta de que la fuente de esos miedos podría haber sido completamente real. Tal vez su madre realmente vio algo en lo que nadie creyó, y esa sonrisa parece ser un alivio, porque el misterio de tantos años por fin cobró sentido. Esto también lo indica indirectamente el hecho de que Mary guardó la huella de la mano todo este tiempo. Lo más probable es que esa huella fuera para ella un recordatorio de algo importante, y al mismo tiempo incomprensible. Parece que la historia de su madre nunca la dejó en paz. Quizá intentó encontrar una explicación racional a lo que sucedía, convencerse de que todo se debía a la enfermedad mental de su madre, pero al final nunca pudo creerlo del todo. Por eso al final vemos el momento de la comprensión. Por primera vez en muchos años, todos los recuerdos dispersos y rarezas obtienen una explicación lógica. Es como si se quitara un peso de encima, uno que había cargado toda su vida. Y finalmente queda la última pregunta, a la que hasta ahora no hemos respondido. ¿Y salió Mary de los bastidores?
El final está diseñado intencionalmente para dejar al espectador en suspenso. Algunos prestan atención a la sala de interrogatorios donde termina la protagonista. Parece una habitación común, pero si miras de cerca, tiene características propias de los bastidores: esterilidad, vacío, geometría extraña del espacio y una ligera sensación de artificialidad. Por eso surge una sospecha bastante lógica de que esto no es un rescate, sino otro nivel de la misma anomalía. Para evaluar esta versión, hay que recurrir al papel de la empresa Async en el lore de Kane Parsons. Esta organización se convirtió en una de las primeras instituciones en entrar en contacto con el trasfondo. Presta atención al artículo que nos muestran brevemente en la tableta en la casa del científico. En ella se dice: el Instituto de Investigación Async, una startup de la zona de la Bahía de San Francisco, recibió una subvención federal de $1.2 millones para desarrollar la próxima generación de resonancias magnéticas. A finales de los 70 y principios de los 80, esa es una cantidad de dinero muy seria. En valores actuales estamos hablando ya de varios millones de dólares. Eso significa que el gobierno claramente consideraba a Async como un proyecto científico prometedor y estratégicamente importante. Desde entonces, su actividad se ha centrado en el estudio del fenómeno, expediciones, registro de anomalías, archivado de observaciones e intentos de comprender la naturaleza de este espacio. Por cierto, fue precisamente durante estas investigaciones que Async, al parecer, instaló cámaras por todo el trasfondo y a través de ellas realiza observaciones de diferentes ubicaciones. Clark también encuentra varias de esas cámaras. Y es precisamente gracias a este sistema de vigilancia que posteriormente logran dar con Mary Klein. Primero, Clark aparece en las cámaras. Esto lo nota Phil, un empleado de Async. Luego ve un anuncio de una tienda de muebles en el que reconoce a Clark. Echen el ancla y vengan al Imperio Otomano o al Imperio de Puffs del Capitán Clark. Así es como encuentran la tienda de Clark y a la propia Mary. Más tarde, el científico dice directamente que este es posiblemente el descubrimiento más importante de toda la historia y explica que portales como el de la tienda de Clark están empezando a aparecer por toda la ciudad y que no pueden detener este proceso. No sabemos por qué ni qué los conecta. Simplemente siguen apareciendo y no sabemos cómo detenerlos. Aquí la película vuelve a encajar bien con el lore. Por ejemplo, en uno de los videos del canal de Kane Pixels se muestra la desaparición de un automóvil justo en la carretera. También en la película vemos una gaviota que entra volando al trasfondo. Más tarde nos muestran que hay muchas aves en la ciudad, y no es de sorprender que una de ellas pudiera entrar por una puerta así. Todo esto insinúa la misma idea. El detrás de escena no está confinado a un solo lugar. Poco a poco se expande y penetra cada vez más en la realidad cotidiana. Lo mismo se puede ver en la tienda de Clark al principio de la película. Al principio, Clark nota un aumento en el consumo de energía. Entonces, ¿cómo va todo? El medidor está normal. Luego, en el tablero aparece un interruptor. Antes no estaba aquí. Tal vez no me di cuenta. Que al principio parece que no cambia nada. ¿Cómo está la luz allá? Pero la luz está encendida. Sí. Pero después de un tiempo, de repente empieza a funcionar. Es muy parecido a que la trastienda poco a poco se va infiltrando en el espacio de la tienda y literalmente lo está absorbiendo. En una de las escenas, esto incluso se muestra visualmente a través de movimientos y reflejos en la toma, insinuando que el sótano ya se ha convertido en parte del trasfondo. De aquí surge otra hipótesis interesante. Creo que la casa de Mary también fue en su momento uno de esos puntos de entrada descubiertos por la compañía Async. Por eso demuelen la casa y la madre de Mary o la aíslan en un hospital psiquiátrico para ocultar la información y evitar que cuente algo, o porque después de enfrentarse a la anomalía, realmente perdió el contacto con la realidad. No es casualidad que justo junto a las imágenes de la casa destruida nos muestren este tipo de cartel publicitario. En él está escrito: futuro hogar del complejo Crest Ridge Towers. El mismo cartel lo vemos detrás de Mary cuando observa la demolición. Según mi versión, este edificio también fue construido por Async y sirve como tapadera para estudiar el trasfondo en el lugar de la casa de Mary. Y si tomamos todo esto en cuenta, la respuesta a la pregunta principal se vuelve un poco más sencilla. A pesar de que la versión de que Mary nunca salió del trasfondo parece bastante tentadora,
yo aún me inclino más por una interpretación más simple y directa. Al final, ella termina en manos de Async. En su momento, la organización literalmente construyó un complejo alrededor de la casa donde vivía Mary. De manera similar, probablemente hicieron lo mismo con la tienda de Clark, creando una especie de perímetro de protección alrededor de la zona anómala. Esto se puede ver en la escena donde Mary intenta abrir la puerta, pero algo la bloquea desde afuera. Por eso creo que los eventos del final ya ocurren en la realidad normal, aunque hay otro detalle que deja espacio para la duda. Es posible que la anomalía misma siga creciendo. No es casualidad que Phil mire hacia la ventana cuando Mary le pregunta si estuvo allí. Shli, ¿Usted estuvo ahí? Este gesto parece como si la zona estuviera muy cerca, literalmente detrás de la pared. El trasfondo de la realidad es ya la segunda película notable de este año, hecha por una persona que llegó al cine desde YouTube. Antes de eso estuvo Obsesión, y también logró impresionar tanto a los espectadores como a los críticos. Da la impresión de que el género de terror está viviendo un nuevo renacimiento en este momento. En parte ya toqué este tema en la primera parte, dedicada al trasfondo, donde conté la historia del surgimiento del proyecto y su desarrollo. Ahí hay muchos detalles y hechos interesantes. Por eso, asegúrense de verlo si aún no lo han hecho. Y si les interesaría un análisis de Obsesión, solo coméntenlo. Así sabré que el tema realmente interesa. Si ese video ya existe para cuando estén viendo esto, búsquenlo en el enlace en la descripción. También pueden proponer su propia opción para una reseña. Pero primero vayan a la página principal del canal, a la sección de listas de reproducción, para asegurarse de que el tema no haya sido tratado ya.